Hola, ¿cómo están chicos? Espero que bien. El día de hoy en el curso de química abarcaremos el tema nomenclatura inorgánica para el grado de quinto de secundaria. En nomenclatura inorgánica, para poder nombrar a los compuestos necesitamos usar un lenguaje apropiado. Este lenguaje apropiado se llama sistema de nomenclatura y existen tres tipos de sistemas de nomenclaturas muy usados. Nosotros analizaremos cada una de ellas. Empecemos por nomenclatura clásica o tradicional. En nomenclatura clásica o tradicional existen dos casos. El primer caso es cuando se presenta solo el metal o solo el no metal dentro de la formulación del compuesto. Entonces, para estos casos, nosotros al nombrar debemos colocar primero el nombre de la función, luego colocaremos un prefijo unido a la raíz del elemento y al finalizar un sufijo. Ahora hablaremos acerca de cada uno de estos componentes del nombre del compuesto. Bueno, el nombre de la función. Existen 5 funciones inorgánicas, pero solamente en 4 de ellas se presenta el metal o el no metal de manera separada. Tenemos el hidruro, tenemos los óxidos, que son también llamados anhídridos, los hidróxidos y los ácidos. Cualquiera de estos nombres va a ser colocado ahí. Entonces, en nombre de la función se coloca cualquiera de estos 4 nombres. La raíz del elemento viene a ser el nombre de dicho elemento, pero en algunos casos se utiliza la raíz griega. Entonces, debemos conocer esas raíces griegas, sobre todo de los elementos más utilizados. Les voy a colocar aquellos elementos. Mira, tenemos el plomo, su raíz griega es plumbum. Tenemos al oro, cuya raíz es aurum, azufre, cuya raíz es sulfurum, cobre, cuprum y hierro, ferrum. Entonces, para el caso de estos elementos químicos, vamos a utilizar su raíz griega. Para todos los demás casos, vamos a utilizar el nombre que aparece en la tabla periódica. Ahora hablemos acerca del prefijo y sufijo. Los prefijos y sufijos van a depender de los números de oxidación del elemento. Si estos números de oxidación son positivos, entonces haremos uso de 4 prefijos y sufijos, como son hiposo, oso, ico y per-ico. Tenemos que aprender cuándo vamos a utilizar estos prefijos y sufijos. Todo depende de la cantidad de número de oxidación que presenta el elemento. Si un elemento presenta un único número de oxidación, entonces utilizaremos el sufijo ico. Pero si presenta 2 números de oxidación, entonces utilizaremos los sufijos oso e ico. Oso para el menor, ico para el mayor. Si tuviese 3 números de oxidación, entonces utilizaríamos hipooso, oso e ico. Ya sabes, hipooso para el menor de todos, oso para el intermedio, ico para el mayor. Y si tuviese 4 números de oxidación, entonces utilizaríamos hipooso para el menor de todos, oso para el intermedio menor, ico para el intermedio mayor y per-ico para el mayor. Una forma práctica de recordar cómo usar estos prefijos y sufijos es relacionando oso con menor, ico con mayor, hipo y per con más. Entonces, traduciendo los sufijos y prefijos, sonaría de esta manera. Hiposo sería el más menor, oso sería el menor, ico el mayor y per-ico sería el más mayor. Ya sé que lo que acabo de mencionar no cumple con las reglas de ortografía ni las reglas del lenguaje, pero sirve de alguna manera para poder acordarnos cuándo debemos usar estos prefijos y sufijos. Si los números de oxidación son negativos, entonces tenemos dos sufijos, hídrico y uro. Hídrico lo vamos a utilizar cuando el compuesto sea un hidrácido y uro cuando el compuesto sea un hidruro no metálico. Pero en este caso de los hidruros no metálicos, la nomenclatura varía un poco. Lo tengo que mostrar aquí, mira. En estos casos vamos a colocar la raíz del elemento no metálico primero, luego a esto le vamos a unir el sufijo uro y luego terminaremos el nombre colocando de hidrógeno. En el caso de los hidruros especiales, estos no van a cumplir con las reglas de nomenclatura y formulación, ¿no? Entonces, la fórmula general de los hidruros especiales lo tenemos ahí, es no metal con hidrógeno.
Ahora, estos hidruros especiales, acuérdate, ellos se forman con no metales y semimetales de los grupos 3, 4 y 5A. Entonces, esos hidruros especiales los voy a colocar aquí. Primero, en el caso del grupo 3A, tenemos al boro, el cual forma con el hidrógeno el BH3 que lleva por nombre borano. Es un nombre común. En el caso del borano, por lo general se presenta en la naturaleza como B2H6. A esto se le llama diborano. En el grupo 4A tenemos al carbono, silicio y germanio. Estos forman los siguientes hidruros especiales. El CH4, que se llama metano. En el caso del silicio sería CiH4, se llama silano. Y el germanio con el hidrógeno forma el germano. En el grupo 5A tenemos al nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Sus hidruros especiales son los siguientes. Para el nitrógeno se llama amoníaco. Para el fósforo tendremos la fosfina. Para el arsénico tendremos la arsina y para el antimonio la estivina. Tienes que recordar que los hidruros especiales no cumplen con las reglas de nomenclatura. Ellos tienen sus nombres comunes. Ahora nombraremos algunos compuestos utilizando la nomenclatura clásica o tradicional. Acuérdate que para ello debemos colocar primero el nombre de la función, luego la raíz del elemento, adicionándole el prefijo y sufijo apropiado. Entonces, lo primero que debemos reconocer, la función a la cual pertenece el compuesto. Para el primer caso reconozco que este pertenece a los hidruros porque es un compuesto binario que presenta hidrógeno. Colocamos hidruro, luego la raíz del elemento es el cobre y luego escogemos un sufijo apropiado. Como el cobre presenta dos números de oxidación y en este caso está utilizando su número de oxidación menor, entonces el sufijo será oso, quedando como hidruro cuproso. Ahora tenemos el H2S. Este es un hidruro también, pero es un hidruro de tipo no metálico. Acuérdate que ellos se nombran de una manera un poco diferente. Primero se coloca la raíz del elemento, se le adiciona el sufijo uro y termina el nombre con de hidrógeno. Entonces colocamos la raíz del elemento azufre y luego el sufijo uro y termina con de hidrógeno. Ahora también tenemos otro hidruro, pero en este caso es un hidruro especial ya que el no metal se coloca al lado izquierdo del hidrógeno. Ellos presentan nombres comunes. Para este caso será metano. Ahora tenemos un óxido, lo reconozco porque es binario y tiene oxígeno, así que el nombre de la función óxido, la raíz del elemento es el ferrum. Y ahora escogemos un sufijo apropiado. El hierro presenta el número de oxidación más 2 más 3. En este caso está utilizando el más 3, así que es el mayor, sería óxido férrico. Ahora tenemos un óxido también, pero este es un óxido de tipo ácido. Los óxidos ácidos, para nombrarlos, se utiliza primero la palabra anhídrido, no se utiliza óxido. Luego la raíz del elemento, sulfurum, y ahora escogemos el sufijo y prefijo apropiado. Mira, el azufre presenta tres números de oxidación, 2, 4 y 6 positivo, y en este caso su número de oxidación es el más 6, es el mayor, así que terminará con el sufijo ico, anhídrido sulfúrico. Este nuevo compuesto lo reconozco fácilmente por la presencia del OH, es el hidróxido. Luego colocamos la raíz del elemento plumbo y escogemos un sufijo apropiado. Como presenta dos números de oxidación y en este caso está utilizando el menor, entonces colocamos oso, quedando el nombre como hidróxido plumboso. Ahora tenemos un compuesto binario que contiene hidrógeno, podría ser un hidruro, pero el símbolo me hace notar que este es un ácido de tipo hidrácido. Entonces colocamos ácido, pero acuérdate que en los ácidos hidrácidos el sufijo que se utiliza es hídrico. Así que coloco la raíz del elemento, es el selenio, y el sufijo hídrico. Ahora tenemos un ácido de tipo oxácido. Lo reconozco porque contiene hidrógeno, un no metal y oxígeno. Entonces coloco el nombre de la función ácido, luego la raíz del elemento y por último escogemos un sufijo apropiado. El fósforo presenta tres números de oxidación y en este caso está utilizando el mayor de todos, que es el más 5, así que utilizaremos el sufijo ico, quedando como ácido fosfórico. Ahora tenemos de nuevo un hidruro de tipo especial, porque el no metal está al lado izquierdo del hidrógeno, por eso lo reconozco. Su nombre común es amoníaco. De nuevo se nos presenta un óxido, recuerda es binario y contiene oxígeno, así que colocamos óxido, la raíz del elemento es el cuprum
y ahora escogemos un sufijo apropiado. Como su número de oxidación es +1 y +2, y en este caso está utilizando el número de oxidación mayor, entonces el sufijo apropiado será ico. Ahora tenemos de nuevo un óxido, pero en este caso es un óxido ácido. Ya sabes que utilizamos en este caso el nombre anhídrido para la función. Y luego colocamos la raíz del elemento, como es el bromo, y entonces escogemos el sufijo y prefijo apropiado. El bromo presenta 4 números de oxidación y para este caso está utilizando el mayor de todos. Entonces el sufijo apropiado y el prefijo sería PICO. Ahora tenemos un hidróxido. Reconócelo porque presenta OH. Colocamos la raíz del elemento níquel y por último le escogemos un sufijo apropiado. Como presenta 2 números de oxidación y está utilizando el mayor, sería ICO. Ahora tenemos un ácido de tipo hidrácido nuevamente. Mira el símbolo AC. Entonces colocamos el nombre de la función, la raíz del elemento, pero ahora utilizamos el sufijo hídrico. Y por último tenemos un ácido de tipo oxácido. Colocamos el nombre de la función, luego la raíz del elemento y escogemos un prefijo y sufijo apropiado. El cloro presenta 4 números de oxidación y en este caso su número de oxidación menor es el que está usando. Así que el sufijo y prefijo apropiado será hipo-oso. El segundo caso de nomenclatura clásica o tradicional es cuando está presente el metal y no metal. Esto solo sucede en la función sales. Y las sales son de dos tipos. Tenemos las sales aloideas, las cuales se nombran de la siguiente manera. Se coloca primero la raíz del no metal, se le adiciona el sufijo uro, luego se coloca la raíz del metal, adicionándole el sufijo apropiado. También tenemos las sales oxisales, son las que presentan oxígeno. En estos casos nombraremos colocando la raíz del no metal primero, luego un sufijo apropiado, luego colocamos la raíz del metal, adicionándole también un sufijo apropiado. En el caso del no metal, el sufijo que utilizaremos lo tendremos que cambiar. Si anteriormente se utilizaba oso para el menor, entonces en este caso utilizaremos ito. Y si anteriormente utilizábamos ICO para el mayor, ahora lo cambiaremos por ATO. Solo en el caso del no metal. El metal seguirá usando OSO e ICO. Ahora nombraremos algunas sales utilizando la nomenclatura clásica o tradicional. Comenzaremos con las sales de tipo aloidea. Las sales aloideas se caracterizan por ser binarias y contener metal y no metal. Empecemos con el primer ejercicio, el cobre con el azufre. Para poder nombrarla tenemos que colocar la raíz del elemento no metálico adicionándole la terminación uro. Luego colocaremos la raíz del metal adicionándole un sufijo apropiado. Para eso tenemos que conocer los números de oxidación del cobre. Sus números de oxidación son +1 y +2, pero en este caso el número de oxidación que está utilizando es el +1. Entonces debemos utilizar el sufijo oso, quedando el nombre como sulfuro cuproso. Ahora tenemos un ejemplo con el oro y el selenio. Entonces colocamos la raíz del elemento selenio adicionándole el sufijo uro, luego la raíz del elemento oro adicionándole un sufijo apropiado. Veamos cuáles son sus números de oxidación. +1, +3. En este caso está utilizando el +3, es el mayor, así que utilizaremos el sufijo ico, quedando el nombre como selenuro áurico. Siguiente caso, el calcio y el bromo. Colocamos la raíz del bromo agregándole el sufijo uro. Luego la raíz del calcio adicionándole el sufijo ico, porque en este caso el calcio presenta un único número de oxidación. La nomenclatura clásica me dice que si un elemento presenta un único número de oxidación, yo debo utilizar el sufijo ico, pero también puedo obviarlo. Es decir, otro nombre que le pudimos dar a este compuesto habría sido bromuro de calcio. Siguiente ejemplo, tenemos al aluminio con el carbono, colocamos la raíz del carbono, le adicionamos el sufijo uro, luego la raíz del aluminio. Pero en este caso lo que vamos a hacer es obviar la terminación ico porque el aluminio solamente presenta un número de oxidación. ¿Está bien? Entonces quedaría como carburo de aluminio. Siguiente caso, el plomo con el azufre. Colocamos la raíz del azufre. Luego le adicionamos el sufijo uro.
Ahora colocaremos la raíz del elemento metálico, en este caso el plomo, y buscaremos un sufijo apropiado para su número de oxidación. Entonces, los números de oxidación del plomo es más 2 más 4, pero para este caso su número de oxidación es el más 2. Es el menor de dos números de oxidación, así que se utiliza el sufijo oso. Entonces queda el nombre como sulfuro plumboso. Siguiente caso, el hierro con el yodo. Ya sabes, colocamos la raíz del elemento no metálico, le agregamos uro, luego la raíz del elemento metálico y buscamos el sufijo apropiado. Para eso debemos conocer los números de oxidación del metal, más 2, más 3. Pero en este caso utiliza el más 3, así que como es el mayor, el sufijo apropiado es ico, yoduro férrico. Ahora continuemos con las sales de tipo oxisal. Ellas se caracterizan por ser ternarias y a diferencia de las sales aloideas, ellos presentan oxígeno. Bueno, entonces empecemos con el primer ejemplo. Tenemos la sal oxisal de hierro, fósforo y oxígeno. Lo primero que hacemos es colocar la raíz del elemento no metálico, que es el fósforo, y luego tenemos que buscar el sufijo apropiado, de acuerdo a los números de oxidación que presente. Bueno, el fósforo presenta 3 números de oxidación y en este caso su número de oxidación es el más 5. ¿Cómo determinamos este valor? Mira, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2 al subíndice del oxígeno y luego restarle el valor del subíndice del metal. O sea, 2 por 4, 8 menos 3 más 5. Así determinamos el número de oxidación del fósforo. Entonces, como es el mayor de 3 números de oxidación, debería utilizarse el sufijo ico. Pero acuérdate que para los no metales, ico se va a cambiar por ato, oso se cambia por ito. Entonces quedaría el fósforo como fosfato. Luego debemos colocar la raíz del metal, el hierro, ferrum, y colocarle su número de oxidación apropiado. Como el hierro presenta dos números de oxidación y en este caso está utilizando el menor, entonces el sufijo apropiado debe ser oso. El nombre completo de este compuesto sería fosfato ferroso. Veamos el siguiente caso. Tenemos al azufre como no metal, colocamos su raíz. Luego tenemos que determinar su número de oxidación. Él presenta 3 números de oxidación. Ya sabes, para poder saber cuál de ellos es, simplemente al subíndice del oxígeno le multiplicamos por 2, 2 por 2, 4 y le restamos el subíndice del metal. Entonces 4 menos 2 sería 2. El número de oxidación es el menor de 3. Entonces el prefijo y sufijo apropiado sería hipooso. Pero oso se tiene que cambiar por ito. Así que terminaría como hiposulfito. Y luego tenemos que colocar la raíz del metal, que es el oro. El oro tiene dos números de oxidación, así que determinamos cuál de ellos es. En este caso sería el más 3. Es el mayor, se utiliza el sufijo ico, quedando como áurico. Hiposulfito áurico. Tenemos aquí una sal de sodio, carbono y oxígeno, entonces colocamos la raíz del carbono y buscamos su sufijo. Para eso tenemos que conocer sus números de oxidación, 2 y 4. ¿Cómo determinamos el número de oxidación que está utilizando en este momento? Simplemente al subíndice del oxígeno 2 le multiplicamos por 2, sería 2 por 2, 4 y le restamos el subíndice del metal. 4 menos 2, 2. Como es el menor, entonces el sufijo apropiado sería oso. Pero para este caso de los no metales se debe cambiar oso por ito, quedando como carbonito. Luego colocamos la raíz del sodio y adicionándole un sufijo apropiado. Como el sodio solamente presenta un número de oxidación, entonces se coloca el sufijo ico. El nombre completo entonces sería carbonito sódico. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos una sal de calcio, carbono y oxígeno. Igual colocamos la raíz del no metal, que es el carbono, y luego determinamos el número de oxidación del no metal. Como el carbono presenta número de oxidación 2 y 4, entonces el subíndice del metal debió ser 2. Quiere decir que ha sido simplificado. Antes de ser simplificado debió ser Ca2, CO3, entre paréntesis 2. Entonces, ¿cómo determinaría yo el número de oxidación del carbono? Simplemente al subíndice del oxígeno 3 le multiplico por 2, 6 y le resto el subíndice del metal 2.
O sea, sería 2 por 3, 6, menos 2, 4. Ese es el número de oxidación del no metal. Por lo tanto, como son dos números de oxidación y se está utilizando el mayor, el sufijo apropiado debió ser ico. Pero ya sabes que se debe cambiar por ato, quedando como carbonato. El calcio solamente presenta un número de oxidación, así que debemos colocar el sufijo ico o si no, simplemente colocar de calcio, quedando el nombre de este compuesto como carbonato de calcio. En el siguiente caso tenemos al aluminio, boro y oxígeno. Ya sabes, tenemos que colocar la raíz del no metal. Luego tenemos que colocar sus números de oxidación. El boro solamente presenta un número de oxidación, así que el sufijo apropiado sería ico, el cual se va a cambiar por ato. Entonces sería borato. En el caso del aluminio, él presenta un único número de oxidación, así que puede ser alumínico o simplemente de aluminio, quedando el nombre del compuesto como borato de aluminio. El último ejercicio, el hierro, azufre y oxígeno. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar la raíz del no metal. Luego tenemos que determinar el número de oxidación con el cual está trabajando este no metal. Él presenta 3 números de oxidación. Para determinar ello, lo primero que tenemos que entender es que como todos sus números de oxidación son pares, entonces el subíndice del metal debió ser 2, pero no está ese 2, así que quiere decir que ha sido simplificado. Antes debió ser Fe2SO3 entre paréntesis y 2 como subíndice. Entonces, luego de eso fue simplificado. Ahora sí voy a determinar el número de oxidación del azufre. Sería 2 veces el subíndice del oxígeno, o sea 2 por 3, y le resto el subíndice del metal. 6 menos 2, 4. Así que el número de oxidación del azufre para este caso es más 4. Siendo que tiene 3 números de oxidación, el menor tendría que ser hipooso, el intermedio oso y el mayor ico. Entonces utilizamos oso, el cual lo cambiamos por ito, quedando como sulfito, y luego colocamos la raíz del metal. Y como el hierro presenta 2 números de oxidación, y en este caso el número de oxidación que está utilizando es el más 2, entonces tendríamos que utilizar el sufijo oso, quedando como sulfito ferroso. Ahora pasemos a conocer un nuevo tipo de nomenclatura, la nomenclatura stock. En nomenclatura stock sigamos la siguiente secuencia al momento de dar nombre a los compuestos. Primero colocamos el nombre del anión en nomenclatura clásica. Luego colocamos D. Lo siguiente es colocar el nombre del elemento. Luego, para finalizar, colocamos el número de oxidación del elemento en números romanos y encerrado entre paréntesis. Para el caso del nombre del anión, en realidad es el nombre de la función. Por ejemplo, para el caso de los hidruros metálicos, su anión es el H-. Entonces utilizaremos el nombre de la función, hidruro. Para el caso de los óxidos, su anión es O2-. Entonces utilizaremos el nombre de la función óxido. Para el caso de los hidróxidos, su anión es el OH-. Entonces utilizamos el nombre de la función, hidróxido. En el caso de las sales aloideas, el anión es el no metal, negativo. Entonces colocaremos el nombre del no metal más el sufijo uro. En el caso de las sales oxidales, su anión es el no metal con el oxígeno. Entonces colocaremos el nombre del no metal adicionándole el sufijo ito o ato. Entonces estamos utilizando la nomenclatura clásica para los aniones. Date cuenta que solamente estamos utilizando para el hidruro metálico, los óxidos, los hidróxidos, las sales aloideas y las sales oxidales. Entonces, este tipo de nomenclatura no se usa para hidruros no metálicos, para hidruros especiales y los ácidos de tipo hidrácido. El número romano que vamos a colocar, bueno, esto ya lo debemos conocer desde primaria, ¿no? Ahí tenemos por si acaso una tabla con los números romanos. Entonces, lo que sí nos faltaría es para el caso de los ácidos oxácidos. Si te habrás dado cuenta, donde hemos colocado un nombre del anión, ahí no aparecen los ácidos oxácidos. Entonces, para este caso hay una nomenclatura especial en nomenclatura stock.
lo que debemos hacer es colocar el nombre de la función ácido. Luego debemos colocar el prefijo de cantidad para el oxígeno, o sea, cuántos oxígenos hay, adicionándole la raíz oxo, que proviene de oxígeno. Luego debemos colocar la raíz del elemento no metálico, adicionándole el sufijo ico, y por último el número de oxidación del elemento no metálico en romanos y encerrado entre paréntesis. Ahora nombraremos algunos compuestos utilizando la nomenclatura stock. Acuérdate que para esta nomenclatura la secuencia en la cual colocaremos el nombre es la siguiente. Primero el nombre del anión en nomenclatura clásica. En la mayoría de los casos este nombre del anión es el mismo nombre de la función, luego el conectivo de, luego el nombre del elemento y por último el número de oxidación en romanos y entre paréntesis. Primer ejemplo, mira, tenemos el cobre con el hidrógeno. Esto es un hidruro metálico, así que el nombre de la función o nombre del anión sería hidruro. Colocamos el conectivo D, luego el nombre del elemento cobre y por último su número de oxidación en romanos. En el siguiente caso tenemos una sal de tipo aloidea, así que colocamos en este caso el nombre del anión que es el no metal, seleniuro, y le agregamos el conectivo D, luego el nombre del metal, potasio, y su número de oxidación en romanos. Siguiente caso, esto es un óxido, su anión también se llama óxido, le colocamos el conectivo D, luego el nombre del metal, hierro, y su número de oxidación en romanos. Siguiente caso también es un óxido, así que colocamos el nombre del anión que vendría a ser también un óxido. Luego colocamos el conectivo D y el nombre del elemento no metálico y adicionándole su número de oxidación en romanos. Siguiente caso, este es fácil de reconocer, es un hidróxido, su anión sería hidróxido, le colocamos el conectivo D, luego el nombre del metal, plomo, y su número de oxidación que es 4 en romanos. Siguiente caso, mira aquí tenemos una sal de tipo oxisal. En estos casos colocamos el nombre del anión. El anión en este caso es poliatómico, es el azufre con el oxígeno. Entonces lo primero que tenemos que identificar es el número de oxidación del no metal. Como el azufre presenta 3 números de oxidación y todos son pares, entonces el subíndice del metal debió ser 2, pero como podemos observar, el plomo no presenta subíndice, se sobreentiende que es 1. Quiere decir que antes ha sido simplificado. Antes entonces sería plomo 2, azufre O3, entre paréntesis, y 4 subíndice común. Entonces, ahora sí vamos a determinar el número de oxidación del azufre. Al subíndice del oxígeno le multiplicamos por 2 y le restamos el subíndice del plomo. Sería 2 por 3, 6, menos 2 sería 4. Entonces, para el caso del azufre que tiene 3 números de oxidación, el menor de ellos sería hipooso, el más 4 sería oso y el más 6 sería ico. Y como nosotros tenemos que cambiar oso por ito, entonces quedaría como sulfito de, y colocamos el nombre del metal, y en este caso el plomo presenta número de oxidación 4, así que pondríamos entre paréntesis 4 en romanos, sulfito de plomo. En este caso tenemos un ácido oxácido. Para los ácidos oxácidos tenemos una variación de la nomenclatura en stock. Lo que primero tenemos que colocar es la palabra ácido, luego debemos colocar el prefijo de cantidad del oxígeno, o sea, cuántos oxígenos tiene. Luego tenemos que colocar la raíz del elemento no metálico, adicionándole el sufijo ico y por último el número de oxidación del elemento no metálico en romanos. A ver, veamos. Entonces primero colocamos ácido, luego colocamos el sufijo de cantidad de átomos del oxígeno. Como son 4 oxígenos, colocaremos tetra y le adicionamos oxo. Luego la raíz del elemento, en este caso cromo, adicionándole el sufijo ico. Entonces, ácido tetracrómico. Solamente faltaría colocar el número de oxidación del cromo en romanos. Como en este caso, el número de oxidación del cromo sería 6, así que colocamos 6 en romanos. ¿Cómo sabemos que es 6? Simplemente al subíndice del oxígeno le multiplicamos por 2, sería 8, y le quitamos la cantidad que presenta de hidrógenos, o sea, el subíndice del hidrógeno. Sería 8 menos 2, 6.
En el siguiente ejemplo estamos viendo una sal de tipo aloidea, así que ya sabes, colocamos la raíz del elemento no metálico adicionándole el sufijo uro, luego le colocamos el conectivo D y por último el nombre del metal con su número de oxidación en romanos, pero como el aluminio presenta un único número de oxidación, entonces se podría colocar simplemente de aluminio. Igual hubiese pasado con el potasio en el segundo ejemplo, ¿no? El seleniuro de potasio 1 también hubiera podido ser seleniuro de potasio simplemente. En el siguiente caso tenemos al cromo y el azufre formando una sal de tipo aloidea también, así que colocamos el nombre del no metal adicionando el sufijo uro, luego colocamos el conectivo D y por último el nombre del metal, que es el cromo, con su número de oxidación. Como el cromo en este caso presenta número de oxidación más 3, entonces colocaremos 3 en romanos. En el siguiente ejemplo tenemos un óxido, ya sabemos que colocamos primero el nombre del anión, en este caso el nombre del anión es el mismo nombre de la función inorgánica, que es óxido, y le colocamos el conectivo D, luego el nombre del metal, que es cobre, y su número de oxidación, que para este caso tendría que ser 2 en romanos. También tenemos otro óxido aquí, el bromo con el oxígeno, ya sabes que colocamos óxido D, luego colocamos el nombre del no metal bromo y su número de oxidación, que vendría a ser 7 positivo, en romanos. Este, que es un hidróxido, se reconoce fácil por la presencia del OH, entonces colocamos hidróxido de, luego el nombre del metal y por último su número de oxidación en romanos. Siguiente caso, aquí tenemos de nuevo un ácido de tipo oxácido. Ellos cumplen con una nomenclatura un poco diferente. Observa ahí arriba, primero colocamos ácido, luego el prefijo de cantidad de los átomos del oxígeno. Son 3 oxígenos, colocamos tri, le adicionamos oxo, luego la raíz del elemento no metálico, adicionándole ico, sería clórico, y luego tenemos que colocar el número de oxidación de este no metal en romanos. ¿Cómo determinamos ese número de oxidación del no metal? Al subíndice del oxígeno le multiplicamos por 2, 6, y le quitamos la cantidad de hidrógenos. 6 menos 1, 5. Entonces colocamos 5 romanos, quedando como ácido trioxoclórico 5. En este último caso tenemos una sal oxisal donde encontramos al hierro y al carbono. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de oxidación del carbono. En este caso tendría que ser 4, porque ¿cómo lo determino? Simplemente al subíndice del oxígeno lo multiplico por 2, sería 6, y le quito el subíndice del metal, sería 6 menos 2, 4. Como es el número de oxidación mayor del carbono, entonces deberíamos usar el sufijo ico, el cual se tiene que cambiar por ato. Entonces debería decir carbonato y le colocamos el conectivo D. Luego colocamos el nombre del metal y su número de oxidación, que para este caso sería 13 en romanos. Ahora pasemos al último tipo de nomenclatura, la nomenclatura llamada sistemática o UPAC. En este caso, lo que haremos es seguir la siguiente secuencia. Colocamos prefijo de cantidad, le adicionamos el nombre del anión en nomenclatura clásica, luego le colocamos el conectivo D, el prefijo de cantidad nuevamente y le adicionamos el nombre del elemento principal. Para el caso del nombre del anión, ese seguirá siendo prácticamente el nombre de la función inorgánica. Por ejemplo, hidruro metálico, su función hidruro. Para óxidos, pues el mismo nombre, hidróxidos, y para las sales aloideas, en cambio, el nombre del no metal adicionado el sufijo uro. Algo parecido como cuando utilizábamos la nomenclatura stock. Aquí también se va a restringir el uso de la nomenclatura UPAC para hidruros no metálicos, hidruros especiales y ácidos hidrácidos. Entonces quedaría pendiente el caso de los ácidos oxácidos y las sales oxisales. Veamos, en los ácidos oxácidos la nomenclatura va a sufrir una pequeña variante. Lo primero que vamos a colocar es prefijo de cantidad, luego le agregamos la terminación oxo, luego la raíz del no metal,
adicionándole ato, luego el número de oxidación en romanos y por último de hidrógeno. En el caso de las sales oxisales, en cambio, colocaremos prefijo de cantidad, la raíz oxo, la raíz del no metal, agregándole ato, hasta ahí es parecido a los ácidos oxácidos, luego números romanos de, y aquí en lugar de hidrógeno vamos a colocar la raíz del metal, adicionándole el número de oxidación en números romanos entre paréntesis a la raíz del metal. Bueno, en el caso de los prefijos de cantidad, son prefijos latinos, ahí tenemos para 1 mono, para 2 di, para 3 tri, etc. Ahí tienes todos los prefijos de cantidad que podamos usar. Ahora daremos nombres a algunos compuestos utilizando nomenclatura UPAC o sistemática. Acuérdate que para poder nombrar en nomenclatura UPAC lo que hacemos es seguir la siguiente secuencia. Prefijo de cantidad, nombre del anión, luego prefijo de cantidad, nombre del elemento principal. Veamos entonces el siguiente ejemplo. En este caso, el nombre del anión sería hidruro y el prefijo de cantidad para ese anión sería mono, así que sería monohidruro de cobre. No se coloca el prefijo de cantidad para el cobre porque está en una unidad. Y mono solamente se utiliza para el nombre del anión, no para el nombre del catión. Aquí tenemos el selenio con el potasio, entonces sería seleniuro de dipotasio. Luego tenemos el óxido de hierro, entonces en este caso sería trióxido de dihierro porque hay 2 hierros y 3 oxígenos. En el siguiente caso vemos que hay 3 oxígenos, así que sería trióxido de azufre. Luego tenemos un hidróxido, se encuentra en 4 unidades, así que sería tetrahidróxido de plomo. Para el caso de las sales oxisales y los ácidos oxáceos, ya sabes que cambia un poco la nomenclatura y lo he colocado arriba para que te puedas guiar. Entonces, aquí tenemos una sal de tipo oxisal. En este caso se coloca primero el prefijo de cantidad, tri, para la cantidad de oxígenos, y se le adiciona la raíz oxo, luego la raíz del no metal, en este caso el azufre, sulfur, y se le adiciona el sufijo ato, entonces trioxosulfato. Luego se debe colocar el número de oxidación del no metal en romanos. Para este caso el número de oxidación del azufre debe ser más 4. Ahora colocamos el conectivo D y colocamos el nombre del metal, que sería plomo, y su número de oxidación, que vendría a ser más 4 en romanos. Siguiente caso, mira, esto es un ácido de tipo oxácido. Para este caso, primero colocamos el prefijo de cantidad, tetra, le adicionamos la raíz oxo y luego la raíz del no metal, que en este caso es el cromo, adicionándole el sufijo ato, tetraoxocromato. Ahora colocaremos el número de oxidación del no metal en romanos. Su número de oxidación sería más 6, 6 en romanos. Y por último colocamos de hidrógeno. Sigamos con los ejemplos. Aquí tenemos al aluminio con el flúor. Esto es una sal de tipo aloidea, porque no presenta oxígeno. Entonces colocamos el prefijo de cantidad con el anión, entonces trifluoruro. Luego colocamos el conectivo D y el nombre del metal, de aluminio. En el siguiente caso también tenemos una sal de tipo aloidea, entonces el prefijo de cantidad con el nombre del anión sería tri, sulfuro, y colocamos el conectivo D y el nombre del metal. Como el metal está en 2 unidades, colocamos prefijo de cantidad di, cromo. Siguiente, mira, aquí tenemos un óxido y el oxígeno se encuentra en una unidad, así que diremos monóxido de cobre. En el siguiente caso tenemos 7 oxígenos y 2 bromos, así que diremos hectaóxido de dibromo. En el siguiente caso tenemos 3 OH, así que diremos trihidróxido de
níquel. En el siguiente caso, que es un ácido de tipo oxácido, primero debemos colocar el prefijo de cantidad para el oxígeno, que sería tri, la raíz oxo, el nombre del no metal cloro, adicionándole el sufijo ato, trioxoclorato, el número de oxidación del cloro en romanos, que sería 5, y por último de hidrógeno, trioxoclorato 5 de hidrógeno. Por último, en el siguiente ejemplo, que se trata de una sal de tipo oxisal, debemos colocar el prefijo de cantidad del oxígeno. Como son dos oxígenos, di, le adicionamos la raíz oxo, luego el nombre del no metal, carbono, y se le agrega el sufijo ato, dioxocarbonato. Ahora debemos colocarle el número de oxidación del no metal en romanos. El carbono presenta número de oxidación más 2. Así que colocamos 2 en romanos y por último el nombre del metal con su número de oxidación en romanos, que es 3. Dioxocarbonato 2 de hierro 3. Bueno chicos, aquí termina el tema nomenclatura inorgánica. Espero que hayan entendido. Recuerda que para poder entender de lleno este tema, tienes que haber repasado el tema números de oxidación, para que puedas saber de dónde se obtuvo esos números de oxidaciones de los cuales hemos estado hablando. Gracias y hasta luego.